Ángel de esa, ¿cómo estás? Muy bien, así como ¿qué pasó, muchachos? ¿Cómo te va? Oye, qué buen Yo- tema traes el día de hoy. Nos gusta mucho. La verdad es que es muy buen tema. Estoy muy bueno. Yo, después de ese 3 de los Pumas, perdón, 3, pero estamos muy contentos. Sí. 5, pero Pues tú, más. pues sí, yo sí. ¿Tú también? Yo Cinco, también. sí. Volviendo Por supuesto. al tema que nos ocupa, pues fíjate que los bomberos son algo que, híjole, que hasta que no los necesitamos, como que no los tenemos muy presentes, ¿no? ¿Tú crees? Porque la mayoría de los niños de chiquitos quieren ser bomberos. Quieren ser ¿no? Entonces, bomberos. ya ahí tienes como una figura aspiracional. Yo quiero ser un héroe como ellos. O Claro. sea, es una Ajá. relación entre el héroe, el benefactor y lo que tú quieres ser de grande. Exactamente, pero pues la verdad es que todos rezamos para que un día no los necesitemos ningún día en nuestra casa, la verdad. Por supuesto. La verdad, porque pero ahí están, y eso es lo bueno de saber que ahí están, que los bomberos atienden, bueno, obviamente lo que es el apagar los incendios. Creo que de repente nos falta conciencia. ¿Quién no se ha peleado de repente con un policía? Oye, es que aquí hay toma de bomberos y siempre quieres estacionarte ahí, no tienes Sí. no lo sé, a veces como que sí nos falta esa conciencia de decir, oye, pues es que ahí está la toma de bomberos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, volviendo al asunto que nos ocupa, si los bomberos se ocupan de los incendios y de ciertas emergencias. Las pues, abejas, por ejemplo, las cortocircuitos, colmenas de abejas, hay que llamarle a los bomberos. colmenas de abejas, si ¿Sabes? se está cayendo una rama. Los Fugas de gatos, gas. Esa ¿no? es También. clásica. El clásico del gatito, clásico. mi gatito se me Perritos, quedó en el. claro, ¿no? Sí, también. Sí. Todas esas, bueno, los bomberos son los que se ocupan de ellas. Y seguramente han de tener unas anécdotas de cosas muy raras, ¿no? Pero bueno, vamos a la historia. El 22 de agosto, este es un día que se celebra en México concretamente, porque fue un 22 de agosto de 1873 que se funda el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz. Ahí lo estamos viendo en el súper. Pero ya había habido desde antes, bueno, pues desde que hay ciudades y asentamientos humanos, pues está la posibilidad de incendios, ¿no? Bueno, y desde que tenemos el fuego. Desde que lo pudimos controlar. Exactamente, cuando a veces se nos descontrola. Entonces ya desde la colonia había pues no, a lo mejor no oficialmente sancionados, pero sí ya existían brigadas de estas de bomberos voluntarios que eran dirigidas por soldados españoles y pues estaban formadas sobre todo por indígenas Ya. en la época de la colonia. Después también don Benito Juárez hace un decreto del cuerpo de bomberos y por ahí también en el siglo XIX, ahí está el gobierno de Benito Juárez, se promulga el decreto de la compañía de bomberos. En el siglo XIX, por ahí en 1890 y tantos, también pues ya con el porfiriato y etcétera, se empiezan a pues decir, bueno, ya habrá que comprarles el equipo pertinente a los bomberos, ¿no? En ese caso, sí. la bomba, porque por eso se llaman bomberos, ahora ya ya tienen pues ya metes a la toma y ya le abres la llave, pero en ese entonces pues traían Como bomba, una ¿no? especie de tanque de agua y le bombeabas, o sea, como cuando le haces para llenar de tu bicicleta, eran dos, como un Sí. sub y baja y Buen dato, ¿no, Enrique? Claro, porque por eso son en otros bomberos. idiomas es hombre de fuego, ¿no? Claro. Sí, en inglés bomberos, es ¿no? fireman, aquí es No me lo bombero había porque los preguntado. bomberos tomaban la bomba y entonces a la vez sí porque necesita el agua salir. Obviamente si le echas agua con un vaso a un fuego no se apaga, necesita tener cierta presión el Ya. chorro para lo que hace el agua es que aleja el oxígeno del fuego y el fuego sin oxígeno no puede sobrevivir. combuste. Entonces, exactamente, entonces bien. entre más presión, ahí estamos viendo, bueno, ahora sí las imágenes de los bomberos actualmente. Les decía también en Héroes. 1891 se les compra el equipo y no fue sino hasta 20 años después, digamos hasta 1911, que les dieron su primer teléfono, porque bueno, también era cuando ya empezaba a haber teléfono en la Ciudad de México, entonces ahí está, en Sí. 1911 el heroico cuerpo de bomberos recibe su primera línea telefónica. Ya para- Importantísimo, importantísimo. herramienta indiscutiblemente importante. Eso creo que ayudó muchísimo. Claro, claro, ya les podías llamar a los bomberos. Exactamente, pero mira, imagínate cómo habrá sido la primera persona que tuvo teléfono en México. Se tuvo que esperar a que hubiera otro, porque si no se debe haber aburrido horrores. Cuentan que fue allá en Tlalpan. Le hablabas tú solo. Si no, La ¿cómo? primera llamada fue de Tlalpan al Zócalo. Exactamente, Sí. bueno, ahí estamos viendo que ya en el cuerpo de bomberos se aceptan mujeres. Bueno, y obviamente ya hubo un momento donde ahí está la famosa Mira. película de Cantinflas, El bombero atómico. Es decir, el cuerpo de bomberos ha estado siempre en el imaginario colectivo de alguna u otra manera, les digo.
siempre rezamos para no necesitarlos, pero siempre es padre saber que ahí están. Siempre son dignos de encomio y de respeto, gente que su vocación y su asunto es arriesgar la vida para Servicio, que siempre, para 100%. que tú estés bien, ¿no? Claro. Entonces, Esa pues, vocación de servicio, ¿qué se necesita para ser bombero? Ser valiente, ser arrojado, estar físicamente muy bien, pero como bien dices, Enrique, servicio. Es que va más allá, ¿no? Si tu objetivo no es de verdad ayudar, ¿no? Sí. A los que tienes a tu alrededor, por más valiente que seas, No. ¿cómo lo pones en práctica? No te Creo que levantas. el tema fundamental es el dar siempre, Sí. el estar pendiente, el servir a tu comunidad, ¿no? Es lo que los motiva. es lo que los motiva. Yo creo que además ahora, además de estar bien físicamente, de ser valiente, de tener servicio, ya hay una cierta ciencia dentro del asunto, porque sí tienes que saber todo este asunto de cómo funciona, cómo se comporta el fuego, qué hacer, por ejemplo, si abres una puerta y atrás hay fuego, todo Claro, eso se tienes te viene que encima. saberlo manejar. O el Yo- origen, ¿no? Que causa el fuego, ¿no? Sí. Puede ser electricidad Claro, o papel o exactamente. diferente tipo de materiales. Si ¿no? hay agua, si hay claro. combustible, todo eso, yo creo que los bomberos tienen que estar perfectamente enterados. Tienes que ser hasta psicólogo, porque imagínate convencer a alguien de decir tiene que salirse de su casa en este instante porque ahí viene hay una emergencia, o encontrarte a alguien que de plano está pues ahora sí que dentro de una casa en llamas y convencerlo de que tiene que salirse contigo o brincar por la ventana, etcétera. Debe ser Sí, que todo tu eso, vida- y todo eso lo tienes que hacer Y así, tienes que ¿no? confiar tu vida, ¿no? Tienes que confiar tu vida al bombero, entonces, híjole, pues yo mínimo, más que un día, merecería nuestro apoyo y nuestro aprecio Sí. siempre, ¿no? De pronto, creo que ya no es el caso, pero de pronto, pues sí se cuentan que están pasando a veces ciertas penurias en cuestiones de presupuesto y demás. Hubo temporadas difíciles para los bomberos, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque dicen, bueno, pues es que no los hemos necesitado, pues afortunadamente Qué no, bueno. pero el día que sí necesiten y entonces cuando empiezan todas las carencias a evidenciarse, y más vale que estemos todos preparados para ayudarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues la próxima vez que vean un bombero, pues salúdenlo, ojalá les digo, no lo necesiten nunca, pero es padre saber que ahí están los bomberos. Felicidades en su día, les mandamos un abrazo y una felicitación que muy merecida, yo creo. Por ¿no? supuesto. Oye, Enrique, y algo representativo en serio de los bomberos es el uniforme, ¿no? Sí. Es como el ícono. Claro. Exacto. Y este uniforme ha ido cambiando pues a través de la tecnología con el paso de los años. Al principio, ¿qué utilizaban? Me parece que hasta costales, ¿no? Costales. Y les ponían lodo. Imagínate cómo avanzó la Y los tecnología. famosos cascos que eran así, ahora bueno, pues obviamente ya utilizan Mira, aquí estos estamos viendo. estas como gabardinas de material retardante del fuego. Sí. Me imagino que bueno, ya hay todo, y sí, el hacho y todo eso sigue siendo utilizado para tirar Sí. puertas y demás, pero ahí lo estamos viendo, ya usan cascos, usan gogles, usan todo tipo de las botas. Una labor heroica, Sí. una labor que requiere, como bien dice Enrique, de vocación de servicio y una labor que hay que reconocer, hay que agradecer hoy en este Día de los Bomberos en México. Muchísimas gracias a Pues todos sí. ustedes y bueno, muchas gracias también a ti, Ah, me dijeron Ángel, que por Enrique iba a salir en platicarnos. uniforme de bombero y sin camisa. ese Ay, iba a ser claro ¿no? está, nada más falta que me pongan mi tubo. Ya sabes que eso también les llama mucho la atención a los niños, ¿no? Colgarse el tubo y bajar. Claro, Ya Exactamente. estás, ¿no? claro, Claro. ¿Quién no ha querido bajar de un tubo de bomberos? Claro. Pues muchísimas gracias, Ángel. Y nosotros-